¿Quieres una computadora pequeña, potente, con Windows y que no te deje colgado si te necesitas editar video en 4K, streamear o jugar? Pues este video es para ti porque hoy tengo el review de la Elite Mini de Minisforum, la HX90. Una computadora que me atrevería a decir que de las mini PC más potente que puedes encontrar hoy en el mercado. Así que quédate para que descubramos juntos todo lo que tiene esta mini gigante para ofrecerte. El análisis lo voy a hacer desde la perspectiva de un usuario promedio, un usuario común. No voy a poner gráficas y benchmark para dejarte con el ojo cuadrado y que tú digas, wow, no, mira ese, qué listo, y no entiendas ni carajo. Yo me quedo con el ojo cuadrado cuando veo esos benchmarks, me sirven como referencia uno que otro, pero lo importante es decirle qué tan fluido es el trabajo, qué tan potente es toda mi experiencia de usuario, que te permite a ti tomar una decisión si es lo que necesitas o no es lo que tú necesitas. El precio, señores, hay dos versiones, una con 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento, y hay otra con 32 RAM y 512 de almacenamiento. Yo tomé la de 32 y 512 y me costó 20.900. La otra cuesta como 1.500 pesos menos y la verdad es que por 16 GB más de RAM vale la pena totalmente. Diseño. Al ser una mini PC, las dimensiones son el diferenciador. Debe concentrar todo en un espacio reducido. La carcasa superior tiene un diseño bastante atractivo con esta franja con entramado hexagonal que además de bonito le permite ventilar al equipo, que por cierto es bastante silencioso. El logo también bastante visible, el entramado de barras en el lateral permite también la ventilación y la puedes colocar de forma horizontal o vertical, depende de tu gusto y el espacio que tengas disponible. En cuanto a puertos, está bastante bien servido. Algo raro en una mini PC, pero en el caso de esta trae en la parte frontal una entrada USB-C, entrada para auriculares y micrófono y una USB 3.0. La verdad es que me sorprendió tener tantas conexiones y en el caso de la parte trasera tiene cuatro entradas HDMI, puerto de conexión, también salida de micro y auriculares, un puerto 2.5 G-LAN, USB 3.0, 4 puertos y la entrada para un candado, porque como es un dispositivo movible, pues se lo pueden llevar si no lo tienes cuidado. Especificaciones, las principales, señores. Si quieren más detalle, pues les dejo la página del fabricante para que revisen todos los detalles. Una de las cosas que me hizo decantarme por esta es, ya había oído de la eficiencia de los procesadores AMD, pero nunca había tenido un dispositivo con un procesador de ese tipo. Y este monta un AMD Ryzen 9, el 5900HX, que es uno de los más potentes que hay en la actualidad, bueno, de este tipo de procesadores. Están sacando arquitectura Zen 4 ahora, pero bueno, este es de los anteriores y la verdad es que funciona perfecto. Está a la par de un Intel 7 o del M1 de Apple. En la tarjeta gráfica tiene un AMD Radeon Vegas 8 hasta 2400 Hz. La verdad es que con potencia suficiente para que puedas streamear, editar video en 4K y jugar sin ningún problema. Esta tiene 32 GB de RAM DDR4 ampliables hasta 64. Hay una versión más económica de 16 GB de RAM, pero con esta de 32 yo estoy más que servido. Esta tiene una SSD de 512 GB, pero puedes llevarlo hasta 2 TB. También admite disco duro SATA 3.0 de 7 milímetros de grosor máximo, de 2.5 pulgadas. Y en este puedes darte vuelo porque son más baratos y puedes meterle 2, 4, 6, 8 hasta 10
terabytes. Va a depender de lo que lo use. Yo le puse solamente uno porque no necesitaba más de 2 terabytes. Ya con los 2 teras del disco SATA 3.0 y con los 512 GB tengo más que suficiente. Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1. La verdad es que bastante cargadita esta mini PC, la Elite Mini HX90, y esas son las principales características técnicas de esta bestia chiquita. ¿Y para qué sirve esta mini PC o para qué es ideal? Para tareas comunes como navegar en internet, ver videos, consumir música, paquetería de Office, correo, para todo eso está más que sobrada, señores. Yo la uso en el día a día, tengo muchas ventanas abiertas, vamos a verlo ahora. Y van a ver ustedes que el consumo es casi nada. Miren todos los procesos que tengo abiertos. Adobe Premiere, correo, Google Chrome, que consume recursos al por mayor, Microsoft To Do, OneNote, Streamlabs, Task Manager y Windows Explorer. Y aquí ven que el CPU no sufre casi nada, está al 14%, la memoria a la mitad, el disco duro SATA es casi nada de consumo, SSD tampoco, el Wi-Fi más o menos, y el GPU, que es un AMD Radeon, está al 28% y a 50 grados de temperatura. La verdad es que el ventilador se activa más fuerte cuando tienes demasiadas tareas abiertas, pero no es intrusivo. Ahora mismo está el ventilador funcionando para refrigerar estos 50 grados Celsius, pero apenas es perceptible. En fin, señores, que para tareas comunes es más que suficiente esta mini computadora potentísima. En la edición de videos 4K es una delicia. Bueno, a 1080p es muy fluido. Es cierto que cuando editas video a 4K, voy a ponerles una pequeña muestra, el ventilador y todos los recursos se ponen al 100%. Es decir, demanda mucha potencia de, sobre todo, Adobe Premiere. Con DaVinci Resolve es un poquito menos, la verdad que está más optimizado, pero no me ha dejado colgado nunca. Aquí tenemos un video de 56 segundos. Realmente es un video poco complejo, con 4 títulos, una animación y 4 transiciones. Vamos a exportarlo, vamos a exportarlo en 1080p, no vamos a exportar en 4K. Y control M, voy a exportarlo aquí al de stock. Voy a usarlo directamente aquí en lugar de usar el Video Encoder. Voy a exportar y voy a activar el cronómetro. A ver cuánto se tarda en exportarse. Es un video muy sencillo, es algo para que ustedes vean, porque por ejemplo, si aquí le pongo el CPU, el consumo de CPU, van a ver que realmente está al 49% el GPU y el CPU al 50%. Consume poco recurso. No es el más rápido del mundo, porque en un videito de 56 segundos está tomando ya 34 segundos. Yo creo que va a tomar lo mismo que dure el video. El ventilador no está a la máxima potencia. Si se fijan aquí en el GPU, la temperatura llega a 69 grados y está al 42-43%. Pues le tomó exactamente lo que dura el video. 58-57 segundos. Y aquí está el videito. No importa la edad que tengas, si eres gamer y sobre todo amante de los coches y de las carreras, este accesorio te va a encantar. Puedes llevar tu experiencia. Como pudieron ver en la edición de video con Adobe, que demanda mucha potencia, es verdad que es un videíto corto, no es la más rápida del mundo, pero hace un buen trabajo. Si lo necesitas para algo más profesional, editar videos mucho más pesados, obviamente va a jalar más potencia. Yo he llegado a editar videos de 4K de hasta 15 minutos y no he tenido ningún problema, teniendo algunos programas abiertos. Cuando quiero que se optimice totalmente, lo que hago es dejar solamente el exportador, el Media Encoder de Adobe, para que no utilice los recursos en otra cosa que no sea exportar y fluye más rápido, lo hace de manera más rápida. Para gamer y streaming es una delicia. En el caso de los juegos, he logrado jugar, aquí les voy a abrir
para que vean, déjenme ponerle el Xbox, es decir, los juegos de Xbox. Y abramos uno para que ustedes vean que tiene bastante gráficos, no como Halo ni nada de eso, pero bueno, los tiene bastante potentes los gráficos. Que es el World of Warship, que este me encanta, porque es de estrategia y siempre terminan matándome, pero bueno. Y aquí tenemos abierto el juego, que es bastante demandante para este procesador, pero lo juegas sin ningún problema. Y lo mejor, señores, es que puedes streamear con él, es decir, puedes lanzar el streaming aquí, transmitir en directo y no te va a pasar nada. He llegado a streamear multiplataforma en Facebook, YouTube y Twitch con este juego que demanda bastante potencia del procesador. Aquí tenemos el consumo. Miren todo lo que tengo abierto. Y miren cómo se comporta. Miren todo lo que tengo abierto acá. OneNote, Streamlabs, Task Manager, World of Warship, Xbox 3 y miren el consumo. Es verdad que el GPU demanda más porque tengo configurado el Streamlabs para hacer uso del GPU en lugar de el CPU, porque se me colgaba a veces cuando estaba streameando y ponía la configuración. Miren, les enseño la configuración acá, como la tengo, del Streamlabs. Y esos son todos los streaming que hago multiplataforma. De hecho, he llegado a tener cuatro plataformas, es decir, 2 canales de YouTube, uno de Facebook y uno de Twitch al mismo tiempo, que es una locura, en 1080p. La salida es por software para que no se me cuelgue. Cuando tenía la configuración por hardware, lo que pasaba era que me colgaba el streaming y dejaban de transmitirse muchos FPS. La verdad es que después que lo puse por software, he llegado a transmitir hasta en 4 plataformas al mismo tiempo y no he tenido ningún problema. Y transmitiendo un juego que tiene una demanda gráfica bastante fuerte. Es cierto que el juego solamente he llegado a jugarlo a 30 FPS, pero señores, es una mini computadora súper potente. La puedes usar para edición de video, para jugar, para todo lo que tú quieras y te da un desempeño muy, pero muy bueno. En tareas comunes, multitareas, paquetería de Office, correos, ver videos, Chrome que consume mucho contenido, realmente el ventilador se comporta bastante silencioso, entre 30 y casi 40 decibelios. Puedes hacer incluso grabaciones de audio y lo único que tienes que limpiarle, si eres muy picky, ese ruidito de fondo que es casi imperceptible cuando tú publicas un video o haces cualquier trabajo. Cuando ya demandas más recursos del sistema, como edición de video en 4K, exportar video en 4K o hacer streaming y jugar al mismo tiempo, pues ya ahí el ventilador se pone a su máxima potencia, sin llegar a ser intrusivo. Que tampoco es el mar de la serenidad, es decir, es una realidad. Lo sientes todo el tiempo. No es una Mac Mini que no sientes el ventilador para nada. Aquí tienes un ruidito que lo vas a sentir. Entre 35 y 45 decibelios. Lo máximo que he llegado a tolerar es cuando estamos haciendo streaming multiplataforma que demanda una potencia impresionante y además de un videojuego que también demanda adicional potencia. Entonces, la verdad es que es bastante silencioso. Es uno de los ordenadores más silenciosos que he tenido. Anteriormente tenía un Lenovo, un All-in-One, muy bonito, muy pro y todo, pero el ventilador parecía una hélice de avión. Cuando exportaba video 4K tenía que cerrar todo porque el ventilador parecía que se iba a caer la computadora y era mucho más caro, el doble de caro que esto. Que si los recomendaría, señores, me he quedado realmente impresionado con el performance. Lo llevo usando ya esta Elite Mini HX90 de Minisforum. Ya llevo usándola como más o menos hace 2 meses y estoy encantado, sobre todo con el desempeño. Yo buscaba una computadora potente que tuviera Windows porque la opción de Mac es realmente superior, es una realidad, pero pensé que nunca iba a decir esto, pero ahora prefiero Windows. Tiene muchos años que llevo usando Windows y ahora que sacaron el Windows 11 estoy encantadísimo porque era la personalización
que le hacía falta la manita de gato. Pero bueno, aparte de eso, estaba buscando yo una computadora chiquita, potente, que pudiera esconder debajo del stand donde pongo el monitor. Y esta me queda perfecto. Es silenciosa, es potente, es rápida. Puedo editar videos, consumir contenido, multitarea, streamear, jugar al mismo tiempo. Y la verdad es que es suficiente la potencia del procesador AMD Ryzen 9. Me quedé impactado. Tenía muchas dudas de consumir o de tener un producto con este procesador. Y ahora me quedo más que complacido. Que si la recomiendo totalmente. Es cierto que al precio de 20,000 pesos tienes que añadirle un display, teclado y mouse. Pero básicamente, aún así, te queda mucho más económica que un all-in-one de cualquier marca, y lo cierto es que es mucho más versátil esto, porque si tú quieres lo puedes usar como una consola gamer, llevártelo para donde tú quieras, cabe en cualquier parte esta mini PC y es una delicia. Totalmente recomendable. En la descripción le dejo los links para si quieren ir a comprarla en Amazon, que es donde yo la compré y es muy seguro hacerlo. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video, y si así fue, no se olviden dejar su pulgar arriba, compartir con sus amigos para que YouTube recomiende este videito y más gente se entere de esta mini PC bien potente. Igual la necesitas. Si tú no la necesitas, no seas gacho, comparte con tus amigos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.